Daños provocados por la electricidad. La electricidad, cuando pasa por un cuerpo humano, puede producir dos clases de daños, unos que son directos y los otros que son indirectos. Como daños directos puede provocar unos efectos térmicos, porque en el momento que pasa corriente por el cuerpo se comporta como un consumo, como una resistencia. Por lo tanto, hay un desprendimiento de calor y por lo tanto provoca quemaduras, o puede provocar quemaduras. Por otra parte, puede provocar efectos químicos. Cuando pasa corriente a través de la sangre, se produce una polarización de la sangre y lo que se provoca o puede provocar una embolia. Y por último, lo que son efectos fisiológicos. Cuando la corriente pasa a través de un músculo, puede provocarle una tetanización. Es una falta de voluntad en el movimiento del músculo. Si esta tetanización se provoca en un músculo, por ejemplo, del tórax, puede provocar una asfixia y si pasa por el corazón, puede provocar incluso la paralización del corazón. Existen otros efectos que podemos llamar que son indirectos, pero que son como consecuencia o pueden ser como consecuencia de la presencia de una descarga eléctrica. Es, por ejemplo, cuando hay o se provocan chispas en ambientes que pueden ser explosivos y estas chispas pueden dar lugar a incendios y explosión. ¿Cuáles son las medidas de prevención y protección? Como medidas de prevención contra los contactos eléctricos directos podemos tener tres categorías. Por una parte es alejamiento de las partes activas. Si nosotros instalamos los cables, por ejemplo, de una línea eléctrica a una distancia determinada para que ni una persona o un vehículo lo pueda alcanzar con la mano o con algún elemento de altura que se llama, estaremos alejando el riesgo de poder tener el contacto con la electricidad. Existe otro sistema cuando esto no es posible, por ejemplo, cuando nos tenemos que acercar a las líneas o a los elementos en tensión irremediablemente para hacer el trabajo, entonces lo que hacemos es recubrir esa zona de riesgo, apantallarla con algún elemento aislante para que no podamos entrar en contacto con el elemento activo. ¿Cómo debo actuar ante un accidente por contacto eléctrico? Habría que distinguir si el accidente eléctrico pasa en una instalación de baja tensión o de una instalación en alta tensión. Si pasa en baja tensión, lo primero que tengo que hacer es procurar de alguna forma intentar interrumpir el servicio al circuito, por ejemplo pulsando el pulsador de emergencia o el seccionador. Si esto no está en nuestra mano, lo que tenemos que intentar es separar con la mayor rapidez posible al accidentado del contacto, pero con la precaución de que no lo podemos hacer desde ninguna parte del cuerpo desnuda. Lo tenemos que hacer a través de la ropa con un tirón o utilizando guantes aislantes, porque si no, la descarga la recibiríamos nosotros al mismo tiempo que el accidentado. Si el accidente eléctrico pasa en alta tensión, aquí ya es mucho más complicado porque poco podemos hacer. Si tenemos el interruptor, cosa que no es normal, cerca para seccionar la línea o para seccionar la instalación, eso es lo que debemos hacer. Si no, de otra forma es intentar pedir ayuda a la central, pero de ninguna forma debemos de intentar auxiliar al accidentado. ¿Cuáles son las medidas necesarias para prevenir el riesgo? No tener deficiencias en las instalaciones. Por otra parte, respetar a rajatabla los procedimientos de trabajo y las medidas de prevención a tomar antes de realizar cualquier operación con corriente eléctrica o en elementos que puedan tener corriente eléctrica. ¿Cuáles son los factores de riesgo eléctrico? En una descarga eléctrica, en los factores que intervienen en la gravedad o no gravedad o en riesgo eléctrico está la intensidad, que sería la cantidad de corriente que pasa a través del cuerpo humano cuando recibe esta descarga. La tensión, que sería la diferencia de potencial que existe entre el punto de contacto y el punto de salida, y la resistencia. La resistencia se refiere a la resistencia que ofrece la corriente cuando pasa por nuestro cuerpo. Cuando menor es la resistencia, más cantidad de corriente pasará por nuestro cuerpo. Cuando mayor es la tensión, mayor cantidad de corriente puede pasar por nuestro cuerpo. Existen otros dos factores que también hacen mayor o menor gravedad al accidente eléctrico, que son el tiempo de contacto, se refiere al tiempo en que nosotros estamos en contacto con ese elemento en tensión, y el camino recorrido. El camino recorrido tiene importancia porque cuando pasa por un órgano vital, por ejemplo el contacto
mano-pies, que es el más normal, la corriente pasa por el órgano vital, que es el corazón, y el corazón es el que puede verse afectado, produciéndose e incluso puede provocar la muerte. Hasta la fecha se han llevado a cabo innumerables programas, herramientas que facilitan y desarrollan la prevención de riesgos laborales dentro de nuestro ámbito laboral. En estos momentos yo considero que deberían de establecerse dos periodos, el presente actual y el presente con el futuro próximo. En el presente, en estos momentos, reitero que las herramientas de que se disponen ya creo que son necesarias para llevar a las empresas al cumplimiento normativo. Únicamente, en todo caso, podría destacarse el desarrollo de alguna herramienta que facilite especialmente a las pequeñas y medianas empresas, por un lado, consolidar lo que ha hecho en prevención de riesgos laborales y después conseguir y facilitarles el que lo que están haciendo en prevención de riesgos laborales lo hagan bien, lo hagan con la mayor eficacia y eficiencia posible. Otro aspecto diferente es el presente de cara al futuro próximo, que es el que nos encontramos en esta comunidad valenciana, y es dar un paso más allá, ir un poco más allá de lo que es el mero cumplimiento normativo y llevar a las empresas hacia la excelencia preventiva. Y en ese sentido sí que considero que es conveniente o necesario, y repito que es donde estamos nosotros en estos momentos, el que se desarrollen estrategias, herramientas que permitan a las empresas ir hacia esa excelencia preventiva y reconocérsela, puesto que realmente esa excelencia preventiva es la que le va a llevar, por un lado, a conseguir los mayores beneficios de la prevención, consiguiendo una mayor productividad y por lo tanto una mayor competitividad, y por otro, además del reconocimiento social, llevarlas a que se posicionen en ventaja con respecto a otras empresas que no apuestan por esta excelencia preventiva. Excelencia preventiva que nunca se debe limitar a la propia empresa, sino que hacerla extensiva a la empresa con toda su cadena de subcontratación y toda la cadena de suministro, de forma que también todas las empresas que trabajan y colaboran con la empresa principal también lleguen a alcanzar los mismos aspectos preventivos y de excelencia preventiva que la empresa principal.